Hola, la idea de este video es dar una pequeña introducción a Stata. Para los que ya lo conocen, puede que el video resulte un poco lento, pero vale la pena repasar estos conceptos. Para los que no, creo que va a ser bastante útil y que podemos empezar con el pie derecho la clase. ¿Listo? Entonces empecemos. Esta es la ventana principal de Stata. Así se va a ver Stata apenas nosotros lo abramos. Si ustedes se dan cuenta, va a haber varias subventanas. Si ven acá, por ejemplo, esta acá en la mitad, esta va a ser la ventana de salida. ¿Listo? Entonces ya vamos a empezar a escribir cada una de estas ventanas y cómo funciona. Entonces, esta ventana de acá, la ventana que se encuentra en la parte central inferior, es la ventana de comandos. ¿Qué vamos a hacer en esta ventana? Pues, como su nombre bien lo indica, vamos a escribir comandos que le vamos a dar a Stata. Órdenes. Los comandos son órdenes que le damos al software. Lo que hace Stata es sencillamente acatar nuestras órdenes. Ojo, esto es muy importante. Mucha gente empieza a frustrarse cuando empieza a programar y dice que debe haber algún problema, debe haber algún error. Pues normalmente el error pues, los comete la persona que está programando, no los comete nunca el software. El software solo acata órdenes. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a escribir los comandos, las órdenes. Entonces hagamos un pequeño ejemplito. Abramos una base de datos. Entonces vamos a hacer esto. Voy a poner acá sys_use_out. ¿Qué significa sys_use_out? Este sys_use es el comando y esto de acá es el objeto sobre el cual está actuando este comando. Entonces, sys_use es la abreviación de system use. Y ustedes imaginan qué significará system use es utilíceme alguna información que está dentro de este sistema. ¿Cuál sistema? Del sistema de Stata. ¿Qué es auto? Auto es el objeto que va a buscar Stata en el sistema y que va a utilizar. Y vamos a ver qué es. Ahí nos apareció, miren, esta otra ventana. Ya vamos a ver, precisamente para eso hicimos este ejemplo, para ver las otras ventanas. Esta ventana grande, en la parte central, es la ventana de salidas. Aquí van a aparecer los comandos. Aquí aparece el sys_use_auto que acabo de correr yo. Y aparece acá abajo una pequeña salidita. ¿Qué es esto? Esto es un mensaje que me muestra qué contiene esa base de datos de auto. Dice 1978 Automobile Data. Es decir, que tenemos datos de carros de 1978. ¿Listo? Entonces, ya, con eso lo que hicimos fue abrir una base de datos. Si no tienen presente bien cómo es una base de datos, pues ya vamos a verlo y vamos a ver cómo se ven las bases de datos. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esta ventana de acá va a ser la cual yo le voy a dar las órdenes de Stata, la ventana de comandos. Esta ventana de acá, la ventana del medio, va a ser la ventana de salidas, donde van a aparecer los comandos y las salidas o el resultado que me muestra Stata después de correr ese comando. Ahora vamos aquí a la derecha. En la parte superior derecha vamos a encontrar las variables. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando abrimos Stata no hay ninguna variable, pero ahora que acabamos de abrir este archivo de autos, pues podemos ver varias. Ustedes se dan cuenta que acá tenemos 12 variables y que cada una tiene su nombre. Si ven acá está el nombre, esta primera variable es make. Adicionalmente, las variables tienen un nombre y tienen una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta es un texto que me describe de una manera más detallada la variable. ¿Por qué? ¿Cómo así? Lo que pasa es que muchas veces nosotros vamos a querer emplear el nombre en programación y resulta muy tedioso escribir nombres muy largos. Adicionalmente, pues tenemos un limitante y es que los nombres en Stata de las variables y de las bases de datos no deberían tener espacios. ¿Listo? Entonces, dado esto, pues lo ideal es poner los nombres de la manera más corta posible, más concreta y explicar bien qué es la variable en la etiqueta. Es donde podemos ver el nombre y la etiqueta de las variables. Esto es la ventana de variables. Abajo de esta ventana vamos a ver otra ventana que es la ventana de propiedades. En esta ventana de propiedades, si se dan cuenta, podemos ver dos partes pequeñas, dos subdivisiones. En esto, ¿listo? La de abajo es la que dice datos. ¿Y qué tiene ahí? Tiene todas las propiedades, toda la información de la base de datos. Entonces dice el nombre del archivo, la etiqueta, también se le puede poner un texto para aclarar qué contiene la base de datos. Notas, si se quieren poner notas, en este caso no tenemos el número de variables, observaciones, tamaño, la memoria y la variable por la cual está organizada esta base de datos. Arriba podemos ver que la otra subdivisión que hemos dicho que dice variables. Y en esta que hay están las propiedades de las variables. Si yo no selecciono ninguna variable, no
aparece nada. Pero dado que seleccioné aquí la variable make, me va a aparecer el nombre de la variable, la etiqueta, que también la podemos ver acá arriba, pero también aparece otra información que no podríamos ver, como el tipo de variable que es, el formato, y si tuviera alguna etiqueta, valor, alguna nota, la veríamos. ¿Listo? Adicional a esto, pues ya para terminar con nuestras ventanas principales, vemos acá a la izquierda, toda a la izquierda, una ventana muy larga que dice ventana de revisión. ¿Qué es esto? Esto es básicamente un historial de lo que yo estoy haciendo en Stata. Todo lo que hagamos en Stata va a aparecer ahí. Entonces, hagamos otro pequeño ejemplo. Pongamos this. ¿Qué es this? This es la abreviación del comando display. Y como ustedes saben bien en inglés, pues display es mostrar. Entonces, pongamos display. Hola, clase. ¿Listo? Y ahí me aparece precisamente el comando en la ventana de salidas, el comando y el texto que le pedí que me mostrara. ¿Listo? Ojo, miren que aquí puse unas comillas al principio del texto y al final del texto. ¿Qué pasa si no las hubiera puesto? Me iría por acá, this, hola clase. Me va a aparecer un error, ¿sí? ¿Por qué? Este error aparece puesto que Stata no entiende qué es hola y qué es clase. Stata solo va a entender números o textos. Entonces, tenemos que poner números para que los entienda. Aquí podríamos poner un this 3, me aparece un 3. Pero si queremos poner un texto, tenemos que ponerlo entre comillas. Así Stata sí va a reconocer que se trata de un texto. ¿Y para qué hice estas cosas de display? Era de nuevo para mostrarles lo que hay aquí en la ventana de revisión. En esta ventana de revisión va a aparecer todo lo que hagamos. Aparece el número del comando para mostrarnos cuántos comandos hemos corrido. Va a aparecer el comando per se, va a aparecer toda la sintaxis. Y acá en esta tercera columnita va a aparecer los errores, en dado caso de que hayamos cometido un error. Pues miren que el error que cometimos acá fue poner hola clase sin las comillas. Ahí se ve el tipo de error. Stata tiene codificados casi todos los errores de una manera particular y dice, mire, usted tiene un error que en este caso es el 111 y uno puede hacer un clic por acá y ver de qué se trata este error. Le dice a uno, bueno, usted lo embarró por esta o esta razón. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos el funcionamiento básico de Stata. ¿Qué va a pasar? Ahora vamos a empezar a hablar un poco de los archivos de Stata. Nosotros vamos a manejar tres diferentes tipos de archivos de Stata. Los primeros son las bases de datos, que son archivos .dta, ya lo vamos a ver, no se preocupen, lo anotamos. Los segundos van a ser archivos dofiles, que los dofiles van a ser donde vamos a escribir todo nuestro código, todas estas órdenes que le estamos dando aquí a Stata, las vamos a poner en un único archivo y vamos a correrlo directamente de una manera un poco más rápida. Y los terceros, el tercer grupo de archivos que vamos a ver van a ser los log files. Los log files van a ser como nuestra bitácora. ¿Listo? Entonces, lo que va a hacer un log es coger esto, todo lo que salga acá en esta ventana de salidas, y ponerlo en un archivo. ¿Y qué termina siendo eso? Una bitácora. Nos muestra qué fue lo que hicimos, cuándo la embarramos, qué salidas nos genera Stata, así. ¿Listo? Entonces, ahora veamos cómo funciona la base de datos y posteriormente vemos cómo es un do. Entonces, acá hay dos botoncitos, uno que dice editor de datos y otro que dice editor de datos, pero dice entre paréntesis edición. ¿Listo? Miren que acá decía que solamente navegación. Entonces, como bien está explicado, pues en este yo puedo, en el de navegación yo puedo dar clic y ¿qué veo? Veo mi base de datos. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta acá, yo no puedo editar mi base de datos. Si yo intentase escribir, pues no lograría cambiar nada acá, en estos textos que hay acá. Ya si yo quisiera editar la base de datos, tengo que entrar por esta ventanita, ¿listo? Acceder a eso también se puede hacer con comandos. Los comandos son browse para ver la base de datos y edit para editar la base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve una base de datos? Aquí la vemos. Cada columna va a ser ¿qué? Miren, aquí lo tenemos a la derecha. Cada columna es una variable. Y cada fila ¿qué es? Es una observación. ¿Listo? Las observaciones de las bases de datos bien pueden ser individuos, pueden ser países, regiones, individuos a través de un periodo. Entonces vamos a ver nosotros con más calma bien cómo funciona eso. ¿Listo? En este caso, ¿de qué se trata? Son carros. Como bien lo hemos visto, son carros. Aquí aparece quién hace el carro, este es el make. Miren que es un texto. Los textos se van a ver con color rojo. Acá tenemos el precio. Miren que esta otra variable es el precio y aparece en negro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un número. ¿Listo? Entonces los textos se van a ver en color rojo en la base de datos y los números se van a ver en color negro.
Y ahí vemos, aquí hay otra serie de información, pues más información acerca de los carros. Y miren esto de acá. Esto de acá dice si el carro es doméstico o si es importado. ¿Listo? Pero miren que aparece en azul, no aparece ni negro ni rojo. ¿Por qué? Pues porque esto es un número, pero tiene un texto. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a hacer ciertas operaciones con números que querríamos pues emplear tranquilamente, pero nos gustaría saber a qué corresponde cada número. ¿Listo? Esto va a pasar pues cuando tengamos variables dicótomas o variables categóricas y pues ya vamos a ver cómo asignar estas, estas etiquetas. ¿Listo? Esas etiquetas a los valores de las variables.